Hola, hola, ¿cómo estáis? Soy Andrés Zaragoza y vengo a presentaros un vídeo de Neptuno. Os debía un vídeo definición de Neptuno desde la mirada cosmológica y qué mejor momento que ahora porque estamos hoy en el día 28 de marzo de 2025. Neptuno está a punto de entrar en Aries, va a ser el 30 de marzo, y cuando un planeta no solo es que cambia de signo, sino que ha acabado con el zodiaco, ha llegado el último signo del zodiaco, que es Piscis, y vuelve a iniciarse en Aries, hay algo como precisamente una actualización del arquetipo mismo. Entonces, como lo que hacemos en este canal precisamente es dar una nueva mirada respecto a los planetas y respecto a toda la astrología, qué mejor momento que este. Así que mi intención es hacer un vídeo más largo que es este respecto a el significado de Neptuno y quizá después otro de Neptuno en Aries más breve. Pues vamos a ello. Bienvenidos a Astrología Cosmológica. Bueno, como siempre cuando presentamos un planeta o cualquier factor astrológico, hay ciertos datos técnicos. Sabéis que Neptuno es, para la astrología tradicional, clásica, oficialista, es el regente de Piscis. Sin embargo, para nosotros, para la astrología cosmológica, le asignamos al signo de Capricornio. Aunque sabéis que también discutimos esta palabra regente que nos parece en cierta manera imperialista, esto de regir, de ser el rey de, y más bien me gusta hablar más de la materialización de Capricornio en el cosmos, eso sería para nosotros Neptuno. Y ahora veremos por qué. En cuanto a otros datos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la velocidad. Neptuno tiene uno de los ciclos más lentos que se conocen, son 165 años, tarda en dar la vuelta al Sol, dar una vuelta completa al zodiaco, y es muy importante entender que esto es un ciclo lento, sin embargo, la velocidad siempre es relativa. Me refiero, y esto es una de las cosas más importantes que defendemos en astrología cosmológica, que no tiene sentido hablar de lentitud o de rapidez si no lo comparo. Me refiero que Saturno puede parecer muy lento comparado con la Luna, ¿no? Porque la Luna tarda un mes en recorrer el zodiaco, Saturno son 29 años, pero si comparo a Saturno con Neptuno, Saturno es más bien rápido. Y pasa un poco lo mismo con Neptuno. Neptuno son 165 años que ya a una escala humana ya pesa, ¿no? No vamos a vivir 165 años. Pero por otro lado, si comparo esos años con los 248 de Plutón o con otros planetas que se han descubierto más recientemente como Sedna, que son 11.400 años, o si no queréis algo tan duro, los 557 de Eris, pues bueno, evidentemente esos 165 pues se quedan como bastante lento, pero tampoco eternos, como pueden resultar para un ser humano 11.400 años de Sedna, ¿no? Entonces, como para poner en su lugar. Y es muy importante esto, ¿no? Poner cada cosa en su lugar. Todo en el cosmos importa, y que conocemos más el cosmos para conocer más la psique humana. Que nada sobra. Que si nosotros miramos al cosmos es porque el equilibrio está ahí y tratamos de emular ese mismo equilibrio en nuestro interior. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que Sedna no colabora del equilibrio en el cosmos? ¿No? ¿Por qué no iba a colaborar del equilibrio en nuestra propia experiencia humana interna? Por eso todos los ciclos importan y entonces colocamos a Neptuno, en conclusión, en una posición temporal en la que es un ciclo largo, pero los hay más largos. Bien. Y también, usando otro ejemplo, podríamos decir que personas nacidas hace 165 años, yo no he tenido quizá un contacto directo con ellas, podrían ser, por ejemplo, los abuelos de mis abuelos, pero sí que he podido tener algún dato respecto a ellos. Es decir, no es tan difícil que tu abuelo te haya contado sobre su propia infancia y que te haya contado algo al respecto, ¿no? Y que te haya contado algo respecto a sus padres, respecto a sus abuelos. Entonces, no son personas directas, pero me refiero que no hace falta hacer una investigación demasiado profunda
para estar en contacto con estas personas, para estar en contacto con esa energía. Es una historia relativamente reciente la que tienes que investigar. Por lo tanto, puede ser que ni siquiera preocupándote por ese tema, solo con tener una conversación con tu abuelo, puedas ahondar en eso. O viendo documentos que hay por tu casa, podrías encontrarte incluso con fotos, o yendo al cementerio podrías ver caras de personas que tienen que ver con tu familia y nombres, ¿no? Entonces, no es algo tan lejano. Me refiero en comparación a tener planetas como Plutón, que son 248 años, que probablemente ese rastro sí se ha perdido, ¿no? Como es bastante más improbable ya llegar tan lejos en las generaciones eh, pasadas, ¿no? Y ya no te cuento de los 11.000, ¿no? que representa Sedna, pues es una barbaridad. Con lo cual, muy importante lo que comentaba de que al final se trata de saber en este reloj que configuran los planetas en el cielo, hay muchas manecillas. Las hay las más rápidas, que es la Luna, pero las hay muy lentas y todas tienen un lugar. Pero no puedo asignarle, no puedo decir que Saturno es el más lento ignorando todas las que vienen después, porque el cosmos es el que es y las manecillas temporales son las que son. El segundo supuesto del que quiero hablar tiene que ver con la posición, ¿no? La posición en el sistema solar. Si tenemos en cuenta a Ceres, ¿no? En astrología cosmológica sabéis que utilizamos a Ceres como planeta regente de Virgo, que ya hablaremos en más profundidad, pero que yo defiendo desde hace muchísimo tiempo. Sumando a Ceres y contando desde el Sol como el número 1, resulta que Neptuno es el planeta número 10, ¿no? Estaríamos contando, Ceres sería el número 6 y luego tenemos Júpiter 7 de Libra, Saturno de Escorpio el 8, Urano de Sagitario el 9 y llegamos a Neptuno que sería el 10. En ese orden, evidentemente el número 10 tiene esa asociación clara con Capricornio y por eso le otorgamos esa regencia. Una conexión con el número 10 y el número 10 ya habla de una culminación, un final, un tipo de final, ¿no? Porque sabéis que en el zodiaco tenemos la culminación que se asocia a Capricornio, pero después está una especie de epílogo, de transformación, de finales que se degeneran, podríamos decir, o que se deconstruyen, que es Acuario y Piscis, ¿no? Pero realmente hay una cierta culminación, que es el número 10. El 10 es 1 más 0, es otra vez volver al 1, y tiene algo como de final, ¿no? Y también es la excelencia del 10, muchas veces en los exámenes la nota 10 es la más alta, ¿no? Pues todos estos significados le podríamos asociar a ser el planeta número 10. Pero no solo eso, sino que además el planeta Neptuno está en la zona transaturnina. Sabemos que los planetas que se conocían en la antigüedad son hasta Saturno nada más, y todos los demás se consideran transaturninos o también llamados transpersonales. Bien, claro, lo que pasa es que aún estamos en esta ruptura de paradigma de hace 200 años. Es decir, aún el término transpersonal parece connotar lo raro, lo excluido, lo que no responde a la misma lógica que lo anterior y que por tanto debe ser extravagante, debe ser prueba de algún tipo de caos o debe ser prueba de algún tipo de situación que escapa a la norma de toda manera, ¿no? Entonces, claro, eso tenía sentido ante la sorpresa de descubrir uno o dos planetas como eran Urano y Neptuno, ¿no? Y claro, tenemos que comprender que todas las generaciones nos solemos creer muy en vano y muy de una manera muy prepotente que somos los últimos en llegar y por lo tanto los más evolucionados y por lo tanto estamos algo así como en la cima total y que no se va a recuperar jamás y nadie nos va a superar ni en conocimiento ni en nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que encontró, los astrónomos y astrólogos ancestros nuestros que encontraron estos dos planetas decían, bueno, pues ya hemos acabado. Hemos encontrado dos más, le ponemos las regencias de los últimos dos signos y aquí
Se acabó la película, ya hemos llegado al final del sistema solar, ya está todo contado. Y tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Teníamos a Júpiter de Sagitario, Saturno de Capricornio y luego Urano de Acuario, Neptuno de Piscis. Chimpum. Perfecto, ¿no? Niquelao. Pero ¿qué pasa? Que no es así. ¿Qué pasa? Que seguimos descubriendo cosas. Que no solo apareció Plutón después, sino que es que más allá de Plutón tenemos planetas enanos como Eris, como Sedna, como Makemake, como Haumea, y no contentos con esto, hay pruebas muy, muy, muy sólidas respecto a que hay algún tipo de cuerpo, hay debate respecto a qué tipo de cuerpo es, pero sí que se ha predicho su órbita y que debe estar afectando a planetas como Sedna. De hecho, Sedna es un poco la enviada de este otro planeta que se llama el planeta X y que en todo caso no se sabe muy bien cómo va a ser este planeta, pero sí es pesado, ¿no? Es una ballenaza muy lejos en el sistema solar. Este planeta X que se está buscando y que probablemente se encuentre cuando se encienda el Vera Rubin, que es un telescopio nuevo que se va a poner en marcha en este mismo año, en 2025, este planeta es especialmente exiliado o excluido porque es el único planeta que está más allá de lo que se llama la heliopausa. La heliopausa es donde la fuerza del Sol se termina, ¿no? Como si fuese el Sol, es como si fuese una burbuja de su propia energía que nos invade a todos y va más allá de Plutón, esa burbuja de energía. Pues hasta ahora todo lo que se ha encontrado en el cosmos y que se llama planeta o planetoide está dentro de esa burbuja. Cuando se encuentre el planeta X será el primero que estará fuera. Que esté fuera quiere decir que está fuera también de la protección del Sol. O sea, sería el primer planeta y un planeta supuestamente muy grande, de unas 10 veces la Tierra, y estaría nada más y nada menos que en el espacio interestelar. O sea, desprotegido de otras radiaciones de otras estrellas. O sea, algo así como un planeta que no solo recibe los rayos del Sol, sino que también los rayos de lo externo, pero que orbita el Sol. ¿Dónde queda? Si miramos a Sedna con sus 11.400 años, si miramos al planeta X, ¿dónde queda la cualidad de excluido de Urano o de Neptuno? ¿En qué se queda? Pues en muy poco. Tú no puedes cualificar a un planeta como el más raro si no miras a todos los demás. No tiene sentido, porque tú tienes que establecer una norma con respecto a los demás. Entonces, en comparación, Neptuno no solo es bastante normal, o, o incluso la norma misma. Y en eso me voy a extender un poco más, pero diciéndolo en otro ejemplo que pueda ser más cercano, imaginaros que nuestra casa ha sido siempre hasta Saturno. Las paredes de la casa han sido Saturno. ¿Vale? Y un buen día descubrimos que teníamos un jardín. ¿Vale? Salimos del jardín y resulta que más allá de nuestra puerta había un jardín, un patio. En el patio nos encontramos con Urano y con Neptuno. Pero resulta que no dejaba de ser nuestra casa. ¿Vale? Entonces podríamos entender que si tu casa llegaba hasta Saturno, tu jardín tiene a Urano y Neptuno prácticamente está en el límite, ya casi en la puerta de tu jardín a la calle. Pero abres la puerta de tu jardín a la calle y ¿qué te encuentras con Plutón? ¿Vale? Plutón está justo en la valla, agarrado probablemente, ¿vale? Porque Plutón está en el cinturón de Kuiper, entonces Plutón está en una zona que ya es un poco marginal, bueno, un poco no, totalmente marginal y periférica, ¿vale? No es tu casa ya, ya es la valla, ya es el muro de fuera. Pues en esa comparación, Sedna y este planeta X estarían más bien, digamos, ya en la calle, ¿no? Ya digamos, en
más allá, ¿no? A lo mejor sigue más o menos conectado contigo porque puede que esté en la calle y justo esté el desagüe de tu casa y ese desagüe en realidad sigue conectado contigo. Pero me refiero que resulta que estamos descubriendo nuestra casa aún. Nuestra casa aún no estaba completa. Y sin embargo, hemos ido poniéndole todo el rato los límites pensando que ya habíamos descubierto la última frontera. Y la última frontera. Y si os fijáis, esto tiene connotaciones. No solo que los transpersonales se consideran los excluidos, sino que se consideran siempre lo próximo más espiritual. ¿Vale? Y esta es otra de las consecuencias. El supuesto del planeta espiritual. Bien. Primero, el primer planeta espiritual de todos en lo tradicional es Júpiter. ¿No? Porque ya se habla de una expansión y en esa expansión voy a encontrarme con Dios. Bueno, resulta que después de Júpiter, bueno, viene Saturno, que sería la conversión en reglas de esa espiritualidad o de esos valores religiosos o de tipo pues, místico que descubre Júpiter. Bien. Pero claro, una vez se descubren a Urano y Neptuno, los transpersonales lo llamamos la mente de Dios a Urano y lo llamamos el amor de Dios a Neptuno. Por lo tanto, es una frontera más. Resulta que también son espirituales. Pero claro, después Plutón no deja de describirse como místico o como vinculado al misterio de la vida. Y por supuesto, cuando se habla, quien se atreve a hablar de planetas como Sedna, como Haumea, como la literatura, la poca literatura que hay, por supuesto también tiene que ver con algo, si no es místico, tiene que ver con una dimensión de la realidad inexplorada, ¿no? Es decir, que tenemos que absolutamente todos los planetas a partir de Júpiter podrían ocupar algún tipo de descripción que tuviese que ver con la espiritualidad. Y eso os lo vengo a decir porque suponer que Neptuno es la fe, el único espiritual, es absurdo. Es decir, prácticamente la idea de espiritualidad no es un planeta, es una zona entera. Es como que sí se sumergen en lo espiritual todos, de formas completamente distintas. Y eso es lo que tenemos que discernir. O sea, hay tantos excluidos, tantos transpersonales, tantos espirituales, que hay que poner orden aquí. Es decir, ¿qué hace cada uno? No podemos decir que todos son Dios. ¿Vale? Es decir, aún nos estamos adaptando porque hemos pasado de tener un Júpiter que prácticamente lideraba todo este asunto a tener matices y matices y matices de lo mismo. Entonces hay que comprender esos matices. Claro, el asunto es que aún estamos digiriendo todos estos descubrimientos, que es normal porque son 4.000 años de comprender el cosmos y el cielo de una manera y de repente empiezan a aparecer como una... Yo siempre digo que Urano fue como una piñata, ¿no? Es como que le dieron fuerte a la piñata y empezaron a caer regalos del cielo, regalos que aún tenemos que un poco adaptarnos a ellos y darles lugar. Esta es gran parte del empeño de astrología cosmológica, ¿no? Es decir, es que hay tanta información que las formas antiguas no cuelan. Cuando una nueva vida aparece, la carcasa en la que estabas ya no vale. Es decir, esta forma, la forma que le dimos al cosmos y las reglas que nos pusimos, ya no vehiculan bien lo que está pasando. Que pasar a una nueva forma, transformarse, vamos. Eso implica describir la astrología de otra manera, con otra cosmología. De ahí nuestro empeño. Es como si fuésemos un embrión que va creciendo. Nos están saliendo brazos que pensábamos que no teníamos. Estamos creciendo, estamos madurando. Partimos de 7 planetas y podemos llegar a los 12. De hecho, contando planetas enanos, ya hemos llegado. ¿Eso qué quiere decir? Que como un ser vivo que crece,
se van dividiendo las células y se va generando nueva materia. Pero todo partía del mismo código. O sea, tiene sentido que en el código en el que había 7 planetas ya viésemos la totalidad. O sea, no es tampoco un error. Siempre intentamos ver la totalidad. Y ahora en un código en el que vamos a ver 12, también buscamos la totalidad. ¿Mm? Lo que quiero decir es que debido a que somos como esas células que se separan y de la misma, de la misma esencia vamos haciéndonos cada vez más grandes, cada vez expandiéndonos, 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 es como que antes estábamos solapados. Por lo que os decía, toda la espiritualidad estaba concentrada en Júpiter. Y ahora de repente, pum, 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 le han salido un montón de matices a la espiritualidad. Y yo creo que la propia historia nos lo cuenta. En la antigüedad, el rey o el tirano de turno o el cacique de turno establecía que la ciudad en la que estaban, quien fuese, cualquier poblado, reino, quien queráis, tribu, eh, era el ombligo del mundo. Y ahí estaba el eje del mundo. Y ahí estaba Dios. Y las leyes que dictaba el rey eran dictadas por Dios. Porque rey y Dios era lo mismo. Entonces, en ese momento, lo que era la política y lo que era lo sagrado eran sinónimos. No había separación. Era exactamente lo mismo. Sacerdotes y gobernantes iban de la mano, que podríamos ahí ver sacerdotes de Júpiter, gobernantes de Saturno, pero unidos. Pero había un solapamiento. Actualmente la política va por un lado y la búsqueda de otras respuestas espirituales o de otro tipo pueden seguir estando en la religión reglada, bien, o en otras formas, ¿no? Entonces se ha separado. Es decir, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que Júpiter y Saturno, o al menos esta es la propuesta de la astrología cosmológica, son laicos y son solo las reglas que nos damos, las reglas que hemos decidido darnos, mientras que más allá, Urano y Neptuno tienen que ver con principios más universales. ¿Mm? Júpiter sería más como las normas, la constitución, el parlamento, la asamblea, los acuerdos entre particulares incluso, también tiene que ver con el matrimonio, por eso le damos la regencia de Libra. Y Saturno es de Escorpio porque se culminan esos acuerdos en compartir bienes, en compartir cuerpos, en crear una estructura fija de poder, bien, que son los estados. Y con sus caciques, y con sus reyes, y con sus políticos, y con su gobierno, y lo que esconde el gobierno, escorpianamente, todo eso, ¿no? Pero eso que antes estaba totalmente ligado a la espiritualidad, ahora está separado. Con la Revolución Francesa, la Ilustración, que está muy conectado al descubrimiento de Urano, ¿no? Porque esto es importante también. Cuando los planetas se descubren, como es el caso de Urano y de Neptuno, es como que la conciencia los puede vivir más plenamente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que Urano y Neptuno son la búsqueda de principios más universales. ¿Mm? Pero eso antes también se buscaba. O sea, cuando el rey te decía que estaba Dios con él, él pensaba que era el Dios de toda la humanidad, pero que él estaba en el medio. Ahora sabemos que era sencillamente un gobernante local pensándose que su poder se extendía a todo. Pero con la ilustración, con la llegada de Urano y de Neptuno a las conciencias, y con la revolución industrial y la revolución que dieron a todos constituciones y repúblicas y derechos humanos, ¿no? O el principio de los derechos humanos, todo eso parecía un nuevo mito, un nuevo Dios aparece. El mito de la ciencia y el mito de esta laicidad democrática, muchas veces republicana. Al aparecer Urano y Neptuno, aparece algo que pretende ser universal, como la ciencia. Es decir,
Estos en este poblado decían que esta hierba cura de esta manera. Estos en este poblado decían que Dios tenía cara como ellos, de su raza. O estos decían que Dios era así o asá, como ellos, ¿no? Y de repente viene Neptuno y Urano y te dicen, no, hay unas reglas que están por encima de todo esto, y que son universales. Yo asocio a Urano y Neptuno tanto a un intento ecuménico de hacer una religión para todos, ¿no? Como evangelista, de decir, no, es que mi Dios en realidad tenía que ver con todos, aunque en principio nació de este pequeño rincón, tiene que ver con todos. Eso también sería en realidad Urano y Neptuno, desde mi punto de vista. Pero también nociones como la ciencia que parecen decir, oye, déjate de llevarte por tus opiniones más particulares, hay una universalidad. La ciencia tiene ese poder de decir, esto me da igual que seas budista o que seas musulmán o que seas de donde sea, esto te afecta, ¿no? La gravedad del planeta te afecta. Bien. También hay otra cosa, que es que es salir de la cueva o de la caverna de Platón. Es decir, podríamos decir que los gobernantes barra mafiosos que había anteriormente estaban con nosotros en la caverna de Platón, ¿no? Todos estábamos en esa caverna viendo las sombras sin saber exactamente de qué iba la realidad, ¿no? Sabéis que en la caverna de Platón están todos encerrados en una caverna y ven solo luces que vienen de fuera y se ven formas y sombras y dicen esto debe ser la realidad, debe ser esto. Urano y Neptuno, con la revolución científica y el método científico, no solo aplicado, ojo, a, a la ciencia natural, sino también a la filosofía, a la psicología que vendría después. Todo eso es pretender poner una ínfula de universalidad a todo. Entonces había nacido un nuevo mito, ¿vale? Pero quiero dejar claro que Neptuno y Urano existían de antes. Y ya te vendían un mito, el mito de lo universal, solo que cada uno, pues a ti tomó la forma del cristianismo, aquí tomó la forma de no sé qué. Pero cuando surge la ciencia es un mito que nos convence a todos, o convence a muchos, de que esto realmente sí que habla de algo que nos concierne a todos. Y alguien como que enciende la luz y nos muestra lo que había en la caverna y lo que hay fuera. En ese sentido, Urano y Neptuno por supuesto que van a lo invisible. Porque uno de los supuestos que se le da a Neptuno es que es el dios de lo invisible, el planeta de lo invisible. ¿Pero qué es eso de lo invisible? Claro, hay muchos planetas en la zona invisible del sistema solar. A eso es lo que me refiero. No solo Neptuno. Como hemos dicho, está Plutón, está Urano, está Sedna, está tal. ¿Qué aporta realmente Neptuno? Porque claro, Urano y Neptuno son los primeros que entran en la sombra. Urano en realidad incluso no es tan invisible. Luego se ha descubierto que a Urano sí que se le puede ver. Si hay cielos despejados y se dan las condiciones, ¿no? Ni siquiera se necesita siempre un telescopio para ver a Urano. O sea que ni siquiera está tanto en lo invisible Urano. Pero Neptuno sí. Pero es el primero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como que es el primero que enciende la luz. ¿Y qué significa esto de invisible? Porque claro, invisible parece denotar que es imposible de ver, que es imposible acceder a este conocimiento. Pero lo hemos conseguido. O sea, lo que quiero decir es que lo que se fue descubriendo con la entrada de Urano y Neptuno eran cosas que ya estaban ahí. Es decir, que tú descubras la gravedad de Newton o que tú descubras que hay átomos o que hay células aquí, tú no estás haciendo magia. No sé cómo explicar. Es decir, tú sencillamente estás viendo algo que parece surrealista. O sea, ¿cómo es posible que aquí haya hábitat de otros organismos que yo no conozco? Que en mi propio cuerpo haya un hábitat. En mi estómago, en todo, hasta alrededor de los ojos. ¿Cómo es posible que haya eso? Sí, parece surrealista, parece un sueño, pero es normal en realidad.
O sea, me refiero, como tenemos que darle capas a qué es esto de lo invisible, tenemos que ser conscientes que algunas de esas capas no es que sean tan mágicas, es que sencillamente son cosas que no sabíamos. Incluso utilizando la metáfora del mar, es decir, el mar es ese gran misterio. Sí, bueno, vale, pero tú puedes hacer submarinismo. Y tú, si tú bajas lo suficiente, tú ves lo que hay. Y lo puedes analizar, puedes tomar pruebas, no sé si me explico, es decir, que existe la posibilidad de verlo. Por eso, Neptuno para mí significa lo invisible que podemos ver si nos esforzamos. Es decir, es la realidad que queda oculta, pero que ante los esfuerzos y la superación humana se revela. ¿Mm? Que en el fondo siempre ha existido personas que iban hasta lo alto de la montaña y veían lo que otros no veían. Personas que llevan su estado de conciencia hacia un lugar que a través del esfuerzo pueden ver más que otros. Pero no es pisciano, sino capricorniano. Es tener la fuerza de voluntad lo suficiente para ir hasta el límite. ¿Mm? O sea, lo que quiero decir es que eso que es invisible no es pisciano, y os voy a decir lo que es pisciano. O sea, porque, entonces, ¿qué es lo pisciano? Pues a mí esto sí que me parece pisciano. No, lo pisciano no es encender la luz y decir, no, es que tú te creías que la Tierra era plana y resulta que es redonda. ¿No? Es como descubre la verdadera ley. ¿No? Me refiero, Urano y Neptuno están buscando la ley. La. La ciencia. Acuario y Piscis dicen, todo esto es mentira. Acuario y Piscis van a decir, tú has venido con tu ciencia, el otro ha venido con su religión, todos nos estáis vendiendo el paraíso, el cielo. La ciencia iba a descubrir todas las vacunas que nos iban a dejar de hacer sufrir. La religión te vende el paraíso donde vas a estar ahí con tropecientas vírgenes, depende de los paraísos, o donde vas a estar pues a la derecha del Padre. Bien, todos te venden algo que va a ser maravilloso, pero lo que verdaderamente hace Acuario y Piscis, bueno, Acuario lo dejamos de lado, Acuario sencillamente se burlaría de estos líderes espirituales, líderes científicos, neptunianos y uranianos, y pasa de todo eso, ¿no? Porque está totalmente decepcionado y entonces crea fuerzas contraculturales, ¿no? Que se burlan y que compensan a esos líderes. Pero esto es Acuario desde su rechazo. Piscis es otra cosa. Piscis lo ve todo también, ve al Acuario con su contrafuerza, ve al líder espiritual y dice, todo me gusta, todo está bien. Pues ¿sabes qué? A mí me gusta la Tierra plana y me gusta la Tierra redonda, le veo gracia a todo. O sea, Piscis no tiene criterio. Lo siento por decirlo tan, tan, tan así. Piscis no puede venderte la panacea, ni el paraíso espiritual de Neptuno. O sea, si tú estás vendiendo una utopía, estás definiendo una utopía. Estás diciendo que lo bueno es esto. Pero para Piscis todo es bueno. No sé si me explico. Es decir, Piscis es todo a la vez en todas partes. Piscis es el infierno, pues bien, calorcito. El cielo, ay, qué bien, tendré buenas vistas. El todo, pues me hace gracia. Ah, esto, pues volveremos a la era prehistórica. Pues súper bien, me voy poniendo el taparrabos. No, mejor volver a la época del Renacimiento. Qué bien, pues voy a ver un montón de pintores. Es decir, le importa un bledo, todo le parece bien. Todo está bien. Es decir, que el planeta de Piscis
es el planeta del caos. Es el planeta em, que configura... Bueno, nosotros aún estamos esperando, porque por cierto, nosotros no pensamos que nuestra teoría esté completa, sino que la idea es que no cometer el mismo error que otros en el pasado, en el sentido de que todo está en completa exploración. Entonces no sabemos aún cuál sería, pero tenemos como el candidato que es Sedna y el otro candidato que es el planeta X, pero si algún día vivimos la energía pisciana completa con su planeta, que creo que estamos cerca de hacerlo, porque ya se nota, estará en esta cosa en que todo está igualado. Digo que se nota porque es como la filosofía del meme. O la filosofía en el que tienes un vídeo deepfake en el que tienes a Hitler y a Gandhi cantando una canción de Bob Marley. Y todo está bien. Y pues qué bien que tuvimos una cosa y que tuvimos la otra, aprendemos de todo. Eso es Piscis. No es te vendo el paraíso al que vas a ascender haciendo esto, esto, esto. Eso es Capricornio. Ascender. Es decir, la utopía es algo que es propio de Sagitario y de Capricornio, y el ascenso a él es de ellos dos. Sagitario y Urano es el eureka que dice, mira, he encontrado el milagro. O sea, Sagitario y Urano encuentran la sincronía o exploran lo suficiente como para que y se precipitan con su entusiasmo y su pasión y se encuentran con un código o con un mensaje que piensan que les va a enseñar el paraíso, el cielo, que solo hay uno para ellos. Y Neptuno lo completa. Estoy en el cielo. Es el cielo entendido como desde la tierra un ascenso a una montaña en el que llego a la cima de la montaña y ya estoy con el Padre Dios, o universal, o la fuerza universal. Y creo que es el único camino. Eso es Capricornio. Y luego eso viene a ser desmentido por Acuario y por Piscis, que dicen, ¿qué dices? Pues te puedes subir a esta montaña, te puedes subir a esta otra montaña, o no subir a la montaña, bajar al océano. Lo mismo da, queda lo mismo. Es decir, si una utopía está definida y si una utopía... Es que hasta os digo, si triunfa, si ese ideal pisciano del alma ha triunfado, entonces no es pisciano. Es decir, la energía de Piscis no puede ganar. Muchos astrólogos definen a Neptuno como bueno, y entonces a partir de Neptuno en Aries se empezó a idealizar la armada y se empezó a idealizar la guerra, y entonces toda la sociedad viró culturalmente hacia la guerra. Bueno, esto no es Piscis, esto es una autoridad. Esto es una autoridad que ha construido y ha vendido como un padre de la nación, ha vendido una idea de que todos tenemos que ir hacia ahí. Se ha construido una pirámide y todos han querido subir a la pirámide. Eso no es Piscis, ¿no? Piscis es todo vale, todo me parece bien. Entonces, mientras que cuando se descubrió a Neptuno se construyó una pirámide hacia esta idea de ciencia, república, y también tenemos que hablar de que cuando Neptuno entró en Aries la última vez, 1851 a 1865 más o menos, fue el principio del socialismo, el comunismo, el marxismo. Se compara mucho a Neptuno con los estados comunistas. Marx y Engels escribieron sus tratados en esta época con Neptuno en Aries. Lenin tenía en su carta Neptuno en Aries. Neptuno con Saturno está en muchos presidentes comunistas, y bueno, está muy vinculado a un tema socialista, pero también en realidad al mismo tiempo que se estaba produciendo el socialismo y el comunismo por un lado, se producía el capitalismo por otro. En realidad, Neptuno tiene mucho que ver con la industrialización. Claro, desde Piscis no tiene ningún sentido, pero desde Capricornio sí. Es decir, se daban los medios de producción suficientes para que te pudieses plantear
que después de la industrialización, que esto era la teoría de Marx, se pudiesen distribuir todos los beneficios. Bien. Y esto en realidad, el capitalismo iba totalmente por otro lado, pero se dieron como dos posibilidades. Y los dos vendían el bienestar. Y si os fijáis, con esta salida anterior de Neptuno en Aries, se vivieron pues dos maneras de entender a lo capricorniano. Siempre se pone a este Neptuno como socialista porque es ese ideal imposible de realizar, etc. Pero si nos fijamos en verdaderamente cómo es el comunismo y el socialismo, hay mucha organización y hay mucha vanagloriar el trabajo. ¿No? Hay la idea del trabajador, el agricultor, el mecánico, el obrero, ¿no? El proletario. Y luego hay mucha necesidad de que el Partido Comunista, ¿no? Organice todo eso, ¿no? Y hay mucha burocracia, y hay mucha regla, y hay muchos impedimentos. Entonces, es muchísimo más capricorniano de lo que queremos ver. De hecho, podríamos decir que es muy tierra, ¿no? Está todo. Está Tauro como la comprensión de los recursos de cada uno, los recursos que pueden ser tanto los humanos como los materiales. Está Virgo porque cada uno aporta su tarea. Y luego está Capricornio, Neptuno, como la organización de toda esa pirámide. Pero este era el modelo que surgió en el este. En el oeste surgió el capitalismo y en el fondo, aunque evidentemente el mercado libre es muy distinto, también surgió toda la clase obrera, toda la clase de empleados, todo el mundo se puso a trabajar, la productividad se disparó y estaba la figura del patrón. Y el patrón o el señor capitalista también era visto como un gran padre dador, que había que respetarlo porque al final estábamos haciendo riqueza juntos. Y al final, con dos miradas completamente distintas, leídas desde este Neptuno capricorniano, con naturaleza capricorniana, se entiende mucho mejor cómo te están vendiendo la idea de el bienestar desde un lugar que te implica tu trabajo y tu aportación y dejando que el Estado lo controle todo, sea desde una economía ultra productiva o sea desde una repartición de los bienes organizada. Para mí ese socialismo es una clara prueba del Neptuno capricorniano. Pero claro, me diréis, ¿pero dónde está las ganas de Neptuno de volver a lo divino, de ir a la madre, de que me acoja? Esto tiene que ser, esto no puede ser capricorniano, ¿no? Em, yo tengo una añoranza con mi Neptuno a volver a tener un refugio, a volver a la fuente. Bueno, claro, nos cuesta mucho imaginar un planeta de tierra y transpersonal, porque no nos lo metemos en la cabeza. De hecho, los transpersonales, si os fijáis, solo los hemos permitido ser de agua, Plutón y Neptuno, supuestamente, y de aire, ni fuego ni tierra, ¿no? El fuego y la tierra están en los sociales. Siempre pensamos que la Tierra tiene que ser materialista. Pero pensad una cosa, ¿de verdad os fiáis del agua? Es decir, si buscamos un continente que nos contenga, que nos ampare, que sea fiable, que no tenga vaivenes, que me acoja en su seno, esta gran madre o este gran padre, ¿por qué la tierra, entendiendo como una tierra transpersonal, no me iba a dar esa seguridad? Claro que sí, claro que me la va a dar. Es decir, la idea de que tenemos que volver a un océano es una, ¿no? Es una metáfora. De hecho, si os fijáis, la metáfora del agua está presente en los últimos tres signos. Es decir, Capricornio tiene cola de pez, el aguador tira agua, y de Acuario, ¿no? El aguador de Acuario, y Piscis es un pez. El agua representa solo precisamente lo espiritual que comparten estos tres, pero cada uno tiene una manera distinta de vivirlo. En el caso de Capricornio,
tú asciendes al agua, asciendes al misterio. Bien, con eso que quiero decir que todos tenemos una añoranza de volver a la fuente y sí que pienso que Neptuno representa eso, pero representa desde la visión más judio-cristiana, más parecida pues a Jesucristo invocando al Padre, ¿no? Y en la mayoría de religiones en realidad es un gran Padre, que Padre también tiene que ver con camino, el path, the path en inglés, ¿no? Como el de ir al camino que me lleva hacia donde tengo que ir. Me refiero que todos tenemos una gran carencia por haber nacido y una voluntad de ser acogidos. Y si os fijáis, en realidad lo materno, lo puramente materno de Cáncer, desde la perspectiva astrológica, es más fácil de obtenerlo. Darte de comer, darte un abrazo, ¿no? La madre o figuras nutricias maternas es una cosa más mundana, es la luna, está más cercano, ¿no? Pero el padre, el ganarte la validación del padre, es ganarte que te reconozcan que tienes alma. Bien, entonces lo que quiero decir es que el anhelo de conexión con lo elevado tiene que ver precisamente con una tendencia muy capricorniana. Es decir, Capricornio también navega la noche oscura del alma. Y por eso sube a la montaña, ¿no? A la montaña sagrada. Por eso se esfuerza, ¿no? Entonces, la idea espiritual que para mí reside en Neptuno tiene que ver con la idea que hemos tenido durante siglos de que tú te tienes que esforzar para poder ser aceptado de nuevo en el seno paterno, materno, como queráis. Es decir, en algo que te trasciende. Y al mismo tiempo, ese lugar al que accedes para mí tiene más sentido que sea de tierra porque tiene una definición más clara y porque es más fiable. Pues entonces Capricornio también tiene añoranza espiritual. También tiene una manera que es ese ascenso para ir a lo divino. Pero ¿y qué me dices de la intuición? Se supone que Neptuno me da una intuición así de gratis. Claro, si tú defines a Neptuno como intuición que viene de la nada y que tú no haces ningún esfuerzo por tenerla, es cierto que eso tiene pinta más pisciano, aunque insisto en que todos los planetas transpersonales, fuesen de tierra, de aire, de fuego, todos los transpersonales tienen algo como una canalización. Entonces, bueno, si aceptásemos que Capricornio va a tener un planeta transpersonal, sea el que sea, tendría un cierto tipo de intuición. Es decir, defiendo que Neptuno capricorniano y que Capricornio puede tener intuición. En el sentido de que yo siempre digo que Capricornio, la casa 10, busca algo que es más intangible, incluso el estatus, el dejar un legado en el mundo, el ser reconocido por algo grande que has hecho, en realidad es un intangible. No es solo ganar dinero, es ser reconocido por el Padre. Quiero decir con esto que tiene la cualidad de fijarse en lo espiritual, con lo cual una cierta intuición tiene que tener, porque lo detecta, porque lo busca. Y luego hay otra cosa, que es que sí, se dice mucho el tema de la intuición, pero luego, a la hora de la verdad, y esto los astrólogos también lo hacen, dicen, bueno, entrena tu Neptuno, haz meditaciones, haz este ejercicio o este otro ejercicio, conecta con el budismo, haz estas reglas, haz estas otras, es decir, incluso a nivel musical, aprende solfeo. Bien, pero claro, lo Piscis verdadero no sería eso. Lo Piscis verdadero es cantar lo primero que te salga o darle golpes a la mesa y ¡ay! Maravilloso. Lo has hecho desde el alma. No sé si me explico. Es decir, que cuando tú le estás poniendo ejercicios, para mí eso ya no es Piscis. Es decir, cuando tú estás en algo que no sea resonar en la receptividad y ver con amor cualquier cosa que se te ponga por delante, sin necesidad de ser mejor en ello,
¿para qué? Quiero decir que entiendo evidentemente, y de hecho Piscis va después de Capricornio porque primero haces la meditación con todas las reglas y luego ya la asumes y luego ya la tienes interiorizada. Pero digo, lo que es Piscis no necesita en el fondo ningún tipo de tarea. O sea, lo que quiero decir es que sí, para mí Neptuno no sería una conexión intuitiva sin ningún tipo de orden. Sería la intuición capricorniana que aparece con orden. Sería la disciplina que me lleva continuamente ahí. Y eso viene de la mano de otro supuesto clásico, la disolución de límites. Porque me diréis, ¿cómo es posible que un Neptuno capricorniano tenga la disolución de límites? Capricornio son los límites, ¿no? Es una de las cosas más evidentemente que no tiene nada que ver entre Neptuno y Capricornio, ¿no? Por cómo se describe normalmente a Neptuno como disolución de límites. Vale, y ahí os insisto en la cosa. Hay una diferencia entre disolución y expansión de límites. Es decir, para mí, Urano expande los límites y Neptuno de Capricornio los mantiene expandidos. Que es como decir, a Sagitario se le ocurre ir a lo alto de la montaña y el que camina hasta lo alto de la montaña y luego llega a la cima y mira es Capricornio. Entonces, sí, para mí Neptuno son límites, pero unos límites a los que no va todo el mundo. Es decir, no es quedarte en tu casa y quedarte. O sea, el límite del que estamos hablando para mí capricorniano, el límite capricorniano no es el taurino. Tauro se pone una vallita en su casa, se cultiva su jardín y aquí estoy más cómodo que cómodo, tengo todo lo que necesito. No, Capricornio se va al Everest. Capricornio se va a donde no ha ido nadie y si él lo puede hacer con todo su método y con toda su disciplina, lo conseguirá y luego le dan el premio. Llega a lo intangible, llega a sentir que su alma ha tenido sentido. Es decir, Capricornio no es disolución de límites, pero sí que es superación de límites de tal manera que los rompe en cierto sentido, porque los lleva a su extremo. Es decir, si hablásemos en un terreno espiritual, sería como el Papa. Ha llevado la conexión con su Dios o con la espiritualidad hasta el último punto que le permite la vida antes de morir. No se permite a lo mejor morir, o sea, no se va a transformar tanto, o por eso decía que lo neptuniano también es la ciencia, pues sin estar muertos y ver otras dimensiones, con un microscopio y con todos estos test voy a ver cómo de lejos puedo ir en la comprensión de la realidad. O sea, voy a superar los límites a tal nivel que parece surrealista, ¿no? Que estoy yendo estoy rompiendo con tantas normas que parece que me haya pasado la norma, pero estoy en la norma. Me refiero, lo que siente una persona que ha llegado lo más lejos posible que se puede llegar es en cierta manera raro, pero porque ha ido hasta el confín y ha conseguido una gran cosa. Entonces, eso para mí es Capricornio y eso para mí es Neptuno. Es el ir hasta allí, tomar la responsabilidad de hacer algo que es muy complejo de hacer y entonces al final su percepción no es que esté alterada, no es que ha llegado a un estado de conciencia superior, hay más superior, que sería luego Acuario y Piscis, pero ha llegado a lo máximo que se puede llegar sin transformarse completamente. Por supuesto, otro tema importante, el tema de El Salvador. Diríamos que otro de los supuestos clásicos de Neptuno es que Neptuno es altruismo, bondad, y esto lo emparentamos con la resonancia emocional de lo pisciano. Bueno, pues para mí tampoco es necesariamente de Piscis. ¿Por qué? Porque se puede explicar en forma de caridad. Caridad que tiene un matiz más condescendiente. Es decir, ¿es verdad que Neptuno es una resonancia con todos? ¿O sería posible que
a través de la culpa yo haga un acto de beneficencia que en el fondo, en el rol de salvador, no estoy más que perpetuando que el otro que es salvo sea siempre dependiente de mí y sea siempre víctima? Es decir, no es posible que el rol de salvador lo único que haga es ponerme a mí arriba, en lo alto de la montaña, con el pueblo abajo, ayudándoles. Es decir, no es algo arrogante la posición de salvador. Eso para mí es el Neptuno capricorniano. Es decir, es algo que todos pasamos por ahí, sobre todo los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Es fácil que nos pongan en ese lugar, pero que en el fondo tiene algo que parece empático, parece de gran voluntad de conexión, pero no hay una verdadera conexión. Solo hay una voluntad de aparecer virtuoso. Y sí se salvan a personas, ¿no? Aquí volvemos otra vez a lo que ya hemos comentado, el patrón en una empresa siendo este patrón generoso que cumple a sus empleados, ¿no? Los líderes comunistas que creían que estaban solucionándole la vida a todos los demás, vendiéndoles este paraíso utópico, ¿no? Pero que en el fondo no es más que una forma de ponerse arriba y no dejar que los otros suban. Es decir, lo que verdaderamente sería Piscis sería una cosa como sentir los árboles, como ponerte a rodar y a conectar con cualquier tipo de especie, pensar que los vegetales sufren, ir a buscar hadas, ¿no? Como que te pones al mismo nivel que esas personas o seres que resientes. Es decir, que no es desde un lugar condescendiente. ¿Mm? Entonces, claro, yo defiendo que este Neptuno es desde esta mirada y que lo que vendrá después, una vez tengamos integrado a Piscis y al planeta cosmológico de Piscis, será más bien una cosa más horizontal que no vertical. O sea, hay una verticalidad aquí. Y eso también se aplica a lo psicológico. Otro supuesto clásico de Neptuno. Neptuno es la psicología. Y entonces, como Neptuno es la psicología, son personas súper empáticas también, o tiene que ver con los misterios del alma, entonces es agua. Bien, insisto en que todo lo que vaya a lo invisible, todos los transpersonales van a lo invisible, con lo cual todos tienen un poco de querer ir al misterio. Pero la forma en la que voy al misterio es distinta para cada uno. Sí, yo voy al misterio con Neptuno y tiene que ver con el nacimiento de la psicología. Pero la psicología se regía por un método científico y no dejaba de tener a sus nuevos gurús profesionales, su Freud, su Jung, su Lacan, que no hacían más que ordenarte la cabeza y decirte, aquí tienes esto, aquí tienes aquello otro, este es tu inconsciente, este es subconsciente y tienes que hacer esto. No dejaban de ser líderes espirituales con sus propias Biblias, sus propias cruzadas, sus propias historias y la gente obedeciéndoles. Incluso diría que queriendo llevar tanto orden a lo psicológico que sobreexplicaban, ¿no? Es decir, es desde un lugar de, vale, ahora la psicología nos pone en un lugar donde tú eres responsable de todo. Eres responsable ya no de tu conexión con Dios, pero ahora eres responsable de tu salud mental. Antes, si llegaba una locura, pues podrían decir que estaba tocado por Dios esta persona, o que le había hechizado una bruja. Pero ahora es tu culpa. Es tu trabajo el que tienes que hacer para manejar tu propio inconsciente, porque ya te hemos explicado cómo funciona. Así que si no funciona tu inconsciente, es que lo estás haciendo tú mal. Es decir, el hecho de llevar una lupa al inconsciente humano no se reflejó en una en un fluir pisciano. Eso ya estaba antes, ¿no? En los misterios de Eleusis. Lo que surge más bien es un racionalizar todo eso, de tal manera que es un trabajo extra. Y además sumándole, por supuesto, medicinas.
y todo lo neurológico que se intentaba reparar desde una medicalización. Incluso a nivel psicológico, la psicología es un método científico más que también promete la autorrealización de la salud mental, y también eso también es un paraíso que te vende el gurú de turno psicólogo. No deja de ser, sí, muy neptuniano, entendiendo a Neptuno como un líder capricorniano. Un líder capricorniano que se atreve con lo invisible, que te lleva al límite, que te habla de lo que nadie te habla, como puede ser psicología, como puede ser espiritualidad, pero te la ordena vendiéndote un paraíso terrenal que tienes que cumplir ascendiendo a la montaña que te diga él. Pero recientemente estoy intentando como descifrar cómo será y cómo se está dando la llegada del regente de Piscis, porque yo creo que esto está ocurriendo poco a poco, ya solo tener noticias del planeta X. Si os fijáis, a partir de la llegada de los planetas enanos, hemos empezado realmente a vivir un caos. Neptuno lo conocemos ya desde hace un par de siglos, y no ha sido la emergencia de un caos indeterminado. Sin embargo, desde que conocemos a los planetas enanos, como Sedna, que es 2000, ahí que hemos tenido pues una situación indiscriminada de información, donde lo que dicen los periódicos, lo que dice el youtuber de turno como yo, lo que dice el sacerdote de la parroquia, lo que dice tu madre, lo que el meme que ves por ahí, está todo al mismo nivel y todo el mundo se ríe de lo mismo, y un día estás viendo bombas en tu móvil y scrolleas y ves un gato, y scrolleas y ves una persona ligera de ropa, y vas scrolleando y ves el mundo entero todo en una sopa. Eso es Piscis. Es decir, para mí, y esto es la fumada final, la flipada final, creo que vamos a llegar a un punto en el que vamos a conectar con la idea de que todo está bien. Que ya está pasando, ¿no? Que lo mismo te hablan de un dictador, que te hablan de una modelo, que te hablan de un gurú de la India, en el mismo nivel. Pero puede haber algo bonito en esto, entendedme, y entended que yo lo estoy intentando y aún no lo estamos viviendo del todo, en el que de alguna manera entendamos que todo ha sido para bien, que todo pasa por algo cristiano, ¿no? Como decir, oye, todo es un símbolo. Es un símbolo que apareciese en la vida Hitler, es un símbolo que apareciese en otros momentos la Madre Teresa de Calcuta, es un símbolo que creyésemos que el planeta Tierra era plano, y tiene un significado, que vamos a incluso funcionar con él. Vamos a honrar la Tierra plana y vamos a honrar la Tierra redonda. Vamos a honrarlo todo porque forma parte del campo de información. Es decir, para mí Piscis es llegar a la posmodernidad, que es donde estamos, y darse cuenta de que todo es una cuestión de lenguaje y todo es una cuestión de símbolos que entre ellos se entrelazan, y que vivimos en una realidad en la que todo es posible desde la mente y todo es subjetivo. Entonces, donde no te van a vender, la idea no es venderte el paraíso, sino que tú te hagas tu propio. Entonces, es posible, redoble más de flipada, que lleguemos a un punto, no sé si con la inteligencia artificial, que cada uno pues se haga su mundo, con su ideología, ¿no? Que coja un poco posmoderno, que coja un poco de aquí, cojan, pues yo quiero vivir un poco con los hippies, pero quiero que al mismo tiempo ya haya series de televisión en Netflix, y al mismo tiempo que pueda estar viajando todo el rato a Tailandia y tenga un monasterio al lado al que voy cuando estoy preocupado. Y cada uno que se haga su collage de vida. Eso sería Piscis.
es algo completamente subjetivo y que me puedo emparentar con cualquier cosa. No un tema de tú sube al cielo y haz esto. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver con Neptuno en Aries, que seguiremos con esto en un vídeo próximo, si tengo tiempo de hacerlo, será que las autoridades van a vendernos el paraíso de las armas y el paraíso de la guerra y el paraíso del confrontamiento. Y no va a ser los excluidos de Piscis, no va a ser desde el misterio, va a ser la nueva Meca. Neptuno rige para mí, sí, ideales, sí, estatus, digamos, espiritual, que ponemos en alto y de repente todo el mundo quiere ir. Es decir, el Neptuno en Piscis fue todo el mundo quiere ser youtuber, o todo el mundo quiere triunfar en lo espiritual, o todo el mundo quiere triunfar en lo que llega masivamente. Con Neptuno en Aries todo el mundo querrá triunfar en lo que es más personal y en lo que es más expresar fuerza. Así que, bueno, lo dejamos por aquí por ahora, creo que es suficiente información. Os mando un abrazo muy grande y que os vaya bien con la entrada de Neptuno. Chao.